a respirar. Dice que están grabando. Ahora me voy a portar bien y voy a decir cosas que se puedan grabar, digamos. Bueno, me hubiera dicho todo lo que tenía que decir, lo hubiera dicho antes, pero bueno, ahora voy a seguir. En el año 2005 nosotros nos fuimos en colectivo, pero en colectivo, nos fuimos a Brasil en un ómnibus, porque estaba difícil todavía la situación, estábamos levantando cabeza, pero ya empezamos a organizarnos un poco mejor para participar, y fuimos ya con la proclama de que el otro iba a ser en Argentina, de 2008 en Argentina. Cuando llegamos allá, fue un encuentro también muy importante, con movilizaciones, en aquel entonces en América Latina, en ebullición también, un momento muy importante políticamente, pero en aquella oportunidad también participaron una red que se incorporó al Iberoamericano, que fueron los compañeros de Venezuela, que venían con toda esa fuerza de Venezuela, incluso un contingente que se nombraba chavista y antichavistas había en ese grupo. Se mataban, se discutían todo el tiempo, era una cosa impresionante pero ellos, así como nosotros estábamos con nuestra cartita ya de pedido de ser, los tipos vinieron y plantearon también en la asamblea que Venezuela quería ser el próximo. Y hubo toda una discusión, por eso quería plantear la importancia que tienen estos encuentros, porque no es un encuentro de mera discusión pedagógica más allá del bien y del mal, sino que se tomaban decisiones también de acuerdo a la coyuntura y a la importancia política que tenían esas movilizaciones que se empezaban a dar. Porque eran maestros y maestros, miles de maestros que se movilizaban en los países para participar en estos encuentros. Entonces ahí se evaluó que Venezuela necesitaba, como necesitaba Chávez en aquel momento, una movida importante de maestros y maestras americanas para ir a Venezuela, incluso proponiendo una modalidad que se inaugura en aquel entonces, que es la expedición pedagógica. Los venezolanos proponen recuperar la figura de la expedición pedagógica, que es una figura del movimiento colombiano de los 80, que se inaugura con la FECODE, con el sindicato colombiano en los años 80 y la Universidad Pedagógica, y que hacen de la expedición pedagógica un modo de producción de conocimiento basado en esa idea de la geopedagogía, de salirse de la escuela, andar por el territorio y construir el currículum en la marcha, en la propia marcha, en el propio andar. Y los venezolanos propusieron hacer el próximo Iberoamericano en el 2008 como una expedición pedagógica por toda Venezuela. Y así fue. Nosotros nos escondimos en el bolsillo de la carta de pedido que tenía que ser Argentina el próximo y bancamos la postulación de Venezuela. Y así fue que cientos de maestros y maestras, nosotros obtuvimos en aquel entonces, ya empezaba a funcionar el Infot, y tuvimos el apoyo y la ayuda económica del Infot en aquel entonces para pagar medio pasaje a más de 100 compañeros que pudieron viajar a Venezuela en aquel entonces. Y así fue, la expedición se dividió en 6 rutas. Entonces, no fue un iberoamericano como habitualmente lo hacemos, que nos encontramos todos en un salón todos los días, ahí concentrados, sino que fue distribuirnos por todos los estados de Venezuela, de grupos de 15, 20 compañeros y compañeras, y conocer concretamente en el territorio las experiencias que Venezuela quería mostrar sobre los procesos educativos, para después terminar en una confluencia, en un gran encuentro final, pero que era no lo principal, sino ese encuentro final era después de haber caminado y andado por un determinado tiempo y espacio por Venezuela, conteniendo a los propios anfitriones, a los maestros, a los directivos de las escuelas que abrían para mostrar ese proceso de producción de conocimiento. Y ahí sí, ya dijimos, bueno, el próximo es Argentina. Y de hecho, el 2011, nosotros fuimos anfitriones del encuentro iberoamericano, en donde no hicimos completa la expedición, pero sí hubo en Neuquén justamente la propuesta que después del iberoamericano, que se hizo en Huerta Grande, no es cualquier lugar, es Huerta Grande para nosotros, hubo todo un grupo de venezolanos, y creo que brasileños y uruguayos, no me acuerdo bien, que viajaron y que hicieron una expedición, un recorrido, una visita pedagógica por Neuquén.
y así empezó también otra línea de trabajo a partir de las compañeras que viven, habitan Neuquén, relacionadas con la expedición, con el intercambio, con las visitas, con los compañeros de Brasil, fundamentalmente, y fueron tejiendo otras redes, otros vínculos, otros contactos. De nosotros en aquel ¿por qué? Simplemente voy a leer una parte, pero Huerta Grande para nosotros es importante como organización y por eso nos definimos a hacerlo ahí, porque lo hicimos en aquellos hoteles de los sindicatos, en aquella localidad en la que se fundó la CETERA, en 1973. Estuvimos en aquellos lugares, en aquellos salones donde se debatía esa constitución. Elegimos Huerta Grande, elegimos Córdoba, también por la reforma del 18, por el cordobazo, por todos esos movimientos, esa historia de movimientos que hacen encontrar a los estudiantes, a los trabajadores en una lucha común. Y para nosotros era muy importante ese lugar. Y fue un encuentro también para nuestro propio trabajo, para nuestra propia base, en la que se encontraron y que empezaron a leer la historia de la producción de conocimiento desde el trabajo docente de otra manera, porque muchas fueron sin saber nuestra propia historia. Y eso fue una posibilidad de mostrar, y eso es lo que tienen los encuentros. Cuando nosotros escribimos la convocatoria, ahí Rita me hizo recordar, hicimos como un diario, un periódico, no me acuerdo cómo era un panfleto con el que recibíamos a todos los viajeros, que eran muchos de otros países, pero muchos viajeros de nuestro propio país, que hacían este encuentro iberoamericano como un propio viaje interno y como una manera de reconocernos como organización, no solo como colectivo docente. Entonces ahí les compartimos ese panfleto, retomamos algunas de las consignas de aquella reforma del 18, también del Cordobazo con Agustín Tosco, lo que significó esa movilización en Córdoba y cómo nosotros fuimos recuperando de todas esas historias un hilo común para llegar justamente a escribirles a nuestros visitantes que en el año 1973, en esa misma Córdoba en la que nos encontramos en julio del 2011, y más precisamente en esa localidad, Huerta Grande, se llevó a cabo el primero de los congresos que permitieron que se constituyera formalmente la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA. Aquí nació una confederación de sindicatos docentes, cuyas organizaciones tenían desarrollos desiguales y notorias diferencias. La unidad de la CETERA fue, en gran medida, un hecho impulsado por las mayorías docentes para consolidar el proceso de unidad tan necesario por entonces. Una unidad en la que no solo se definió el tipo de organización sindical y la modalidad de articulación con la estructura orgánica del movimiento obrero, sino también la conceptualización sobre la identidad laboral del docente, que quedaba plasmada en el propio nombre de la entidad, Confederación de Trabajadores. Ahí todavía no teníamos la posibilidad de dar el debate de género, nos hemos puesto trabajadores, ya lo dije en otro encuentro, hoy podríamos decir que somos la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras, pero bueno, también son los procesos históricos, ¿no?, en los que podemos ir dando y ganando los distintos debates. Pero la figura de aquel entonces fue la figura del encuentro, la posibilidad de encontrar. Después siguió, ahí también tuvimos una asamblea, votamos por Perú, se hizo en Cajamarca, fue y así siguió, ¿no? México, Colombia, Rita, no me acuerdo bien el orden de los iberos hasta el presente. Pero bueno, esa figura del iberoamericano tiene que ver con este otro modo, de esto que producimos, este conocimiento que producimos con la investigación científica, cómo lo compartimos, cómo lo comunicamos, cómo lo visibilizamos, cómo se hace presente en este contexto. Por eso, dentro de las conclusiones o los principios que nosotros vamos construyendo, también producimos teoría sobre nuestras concepciones acerca de los procesos de producción de conocimiento. Y esa teoría sobre estos procesos se refleja en lo que nosotros llamamos los principios organizadores o
o lo que coincidimos como colectivo. Que yo lo leo y ya termino, Rita, no te desesperes que ya me fue un montón del tiempo, pero termino con estos principios con los que nos identificamos, es que es el proceso de construcción y definición colectiva a lo largo de todos estos años. A lo largo de todos estos años, todos los que participamos, fuimos participando en estos iberoamericanos, encuentros nacionales, las distintas redes, las propuestas de formación, coincidimos en entender el trabajo docente como estructura y condición para la producción de conocimientos y reconocer a los maestros, profesores, profesoras como sujetos protagónicos en dicho proceso de producción. Considerar los modelos de investigación educativa como herramientas adecuadas para la producción de conocimientos desde las escuelas, en articulación con diversos modos de intervención en la realidad, tales como la sistematización, las innovaciones educativas, las expediciones pedagógicas, la documentación narrativa, entre otras. Sostener el trabajo en red como forma alternativa para la formación docente entre pares y como sistema democrático para la toma de decisiones, sobre la base de principios de horizontalidad, igualdad e inclusión. Promover el debate y la reflexión colectiva para construir posicionamientos y propuestas político-pedagógicas, con la intencionalidad de incidir en las definiciones de las políticas públicas para la educación. Y articular con otras redes experiencias y propuestas que promuevan líneas coincidentes a nivel regional, latinoamericano y mundial, que resulten ser coherentes con los fundamentos generales definidos por este colectivo. Esos son los principios que nos identifican y que seguramente serán reescritos a partir de todas estas cosas que estamos haciendo, como esta propuesta que nace en Neuquén ahora, pero que viene de toda esta historia. Por eso este curso no es de la nada, no viene de cero, sino que es una de las tantas líneas o hilos que quedan para ser atados a otros nuevos nudos y seguir tejiendo esta red de la que todos formamos parte, muchos de nosotros sin habernos dado cuenta desde cuándo, ¿no? Bueno, gracias compañeros, gracias compañeras, y paso la palabra. Gracias, Miguel, gracias. El valor de la memoria, ¿no? De volver las veces que haga falta a narrar de dónde venimos, ¿no? Cómo fuimos peleando, batallando, construyendo, debatiendo. ¿Quiénes son esos nombres de los compañeros que están cerca nuestro, físicamente o no, y todo lo que han aportado, ¿sí? En Maestros del Viento, que es un documental de la CETERA, en un momento Rosenweig dice: dirigentes como Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena y como tantos otros concibieron una escuela vinculada esencialmente, orgánicamente, por raíz a lo sindical. Y lo sindical como una célula más de la vida del pueblo, de los deseos populares. Y en estas palabras de Rosenweig yo encontraba mucho de la historia de Neuquén. De hecho, ustedes lo tienen escrito, que uno de los antecedentes de la constitución de ATEM fue un encuentro, ¿sí?, que sucede por el 80, ¿sí? Si mal no recuerdo, ¿sí? En el 82 es la asamblea de ustedes, en el 81, ¿sí?, es una reunión que organiza Monseñor Jaime de Nevares y donde se nuclean y se encuentran organizaciones del pueblo. Así que volvería sobre esa historia, sobre ese antecedente de diálogo entre organizaciones del pueblo, entre organizaciones sociales, para pensar que desde ahí venimos y ahí estamos trabajando. Por eso, Fermina, te doy la palabra para presentar a los compañeros. Bien, nosotros hemos convocado, para nosotros esta es un intento permanente de recuperar la historia, la historia de nuestra organización y a través de la historia de nuestros propios compañeros.
Bueno, hoy nos acompaña un compañero que fue fundador de este sindicato, ATEN, que formó parte de las primeras conducciones cuando no era el sindicato de hoy, había que ir a buscar a los compañeros que aportaban, nosotros recogíamos el dinero que aportaban y con eso pagábamos la nafta para ir a los plenarios y a las asambleas, no había nada, ni siquiera teníamos personería jurídica. Entonces siempre estábamos bajo amenaza del gobierno porque ustedes no les vamos a entregar la personería jurídica, y bueno, tantas historias. Está acompañándonos hoy el compañero José Luis Abanco, que reitero, él nos va a contar un poco de su mirada en estos años iniciales de nuestra organización, que ha sido una organización de lucha y cuyos principios de unidad, solidaridad y organización han sido permanentes, más allá de todas las situaciones que hemos atravesado. Bueno, el compañero José Luis ha estado, reitero, en distintas conducciones, en las primeras sobre todo, de la provincial y también de la seccional Neuquén. Y en otros órganos, como por ejemplo en representación del sindicato en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que es nuestra caja jubilatoria y nuestra obra social. José Luis, no te veo yo, no sé dónde estás. Te vi hace un rato. Hola, acá no sé dónde estoy en tu pantalla, no sé dónde estoy en tu pantalla, pero yo estoy acá en mi casa frente a la computadora y te veo perfectamente. Bueno, José, un gusto. Te escuchamos, que cuentes lo que a vos te parece significativo de esta historia. Bueno, un gusto inmenso, la verdad, una alegría compartir este encuentro con todos ustedes, compañeras, compañeros. Fermi, veo caras conocidas ahí, la veo a Tati, la veo a Graciela, bueno, a tantos compañeros. En un momento también la vi a Cristian, obviamente, el convocante. Y bueno, me preguntaba un poco, una cuestión metodológica previa. Yo no tengo buena conexión, es decir, mi cámara se traba. Yo no sé si el audio está saliendo bien, si me están escuchando. Perfecto, José Luis. ¿Sí? Bueno, sí. Avísenme porque es probable que en el transcurso ya llevamos 1 hora de conexión, mi conexión aguanta 1 hora, 1 hora y media y empieza a tener problemas. Voy a hacer como Miguel, no voy a decir que voy a ser breve porque sería mentir, pero voy a intentar vincular un poco nuestra historia sindical o la parte que me tocó a mí con los contenidos que ustedes han estado desarrollando y que tienen que ver con la generación, por un lado, de esta red de formadores y por otra parte la investigación educativa, ¿no? Como para ahí estas mañas que uno tiene de profe, de un poco generar redes, articular los conceptos para que cobren significado en un universo mayor, ¿no? De todo esto que estoy diciendo ahora, en el año 80, 79, 80, no teníamos la más mínima idea, estábamos en plena dictadura, y yo me remonto un poquito más atrás que lo que estableció Rita. En el 81, don Jaime de Nevares, como obispo de la diócesis, convoca una serie de actividades para celebrar los 20 años de la diócesis de Neuquén. Convoca una serie de encuentros, ¿no? Con los obreros, con los jóvenes, con las religiosas, con los empresarios. Genera una serie de encuentros. Uno de esos encuentros fue con los educadores. Fue el 28 de agosto del año 1981. En ese encuentro nos encontramos, y acá articulo esta idea de encuentro de horizontalidad que planteaba Miguel para la conformación de la red latinoamericana y la red de educadores, porque justamente ahí empiezan a confluir algunas perspectivas que venían subterráneamente tomando forma en nuestra sociedad neuquina, en nuestra sociedad que resistía a la dictadura.
Era el año 81, insisto, todas las actividades sindicales y políticas estaban prohibidas, pero justamente al amparo de don Jaime y de la Iglesia neuquina, se empezaban a organizar reuniones de trabajadoras, de trabajadores, fundamentalmente apuntando a dos cosas. Por un lado, a reivindicar los derechos laborales, pero también a reivindicar los derechos políticos. Empezaban a hacer, digamos, o empezaba a tomar fuerza esta idea del protagonismo político. Y insisto en la figura de don Jaime, en la iglesia de Neuquén, porque era a contrapelo de lo que ocurría en todo el país. Realmente don Jaime en Neuquén, Miguel Esteban Ezain en Viedma, Jorge Novak en Quilmes, un poco antes también Saspe en Santa Fe, fueron obispos que generaron un espacio de encuentro que incluso empezó a levantar la voz. Don Jaime lo hacía en todas las plenarias e incluso él sacó cartas públicas y además le dio amparo a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que se reunía en dependencia del obispado acá en Neuquén, vuelvo a decir clandestinamente, año 1980, 1981. Entonces, bajo el amparo de esa figura poderosa, de esa institución que, digamos, había tomado como propio las reivindicaciones populares, con el espacio que también daban estos encuentros de obispos, esta vinculación de obispos, que también hacía que nos vinculáramos los espacios pastorales. Entre paréntesis les cuento, yo vengo de un espacio pastoral, mi formación es religiosa, mi formación es cristiana, y desde ahí me inserto en la militancia político-sindical, ¿no? Bueno, entonces en esos años fue para nosotros realmente paradigmático y fundamental el empuje de esa institución, el empuje de esas figuras eclesiásticas que trascendían los muros de la iglesia, ¿no? De las iglesias. Insisto, Viedma, Neuquén y sobre todo Quilmes, ¿no? Esas tres diócesis. Bueno, ese día de 28 de agosto confluyen ahí una gran cantidad de docentes que ya nos conocíamos, muchos de ellos, sobre todo de ambientes educativos, académicos, profesionales. Ya se había producido en el año 78 la transferencia de las escuelas primarias a las provincias. Eso había generado un gran debate en toda la docencia, que justamente sobre un tema eje. La transferencia, ustedes saben, fue una de las herramientas de desentenderse del gasto público del Estado Nacional, porque transfirió las escuelas, pero no transfirió los recursos para que las provincias se hicieran cargo, ¿no? Yo creo que ahí ya tenemos una pequeña semilla de lo que es hoy actualmente una situación caótica, por lo menos en lo que es la provincia de Neuquén, que es el terrible déficit en condiciones de infraestructura edilicia, y que hoy nos lleva a lamentar la muerte de 3 compañeros, ¿no? Hoy en nuestra provincia, ustedes lo saben, todas las compañeras y compañeros presentes, que estamos todos, la mayoría de Neuquén, lloramos y reivindicamos la justicia para nuestra compañera Mónica, Nicolás y Mariano, ¿no? Así como en su momento fue con la compañera Silvia Rogetti hace 20 años atrás, también víctima de la desidia en el manejo de la infraestructura escolar. Entonces digo, en ese año 78 la transferencia de los recursos de las escuelas a las provincias empieza a producir a nivel de los profes, de los maestros, ya digamos una especie de caldo, de cultivo de disconformidad frente a una situación que evidentemente era nociva para nosotros. Obviamente esto era sotto voce, era en pequeños grupos, insisto, estamos hablando de ese es el año 78, pero ya empezaba a producirse este tipo de movimiento. Cuando don Jaime convoca en el año 82, ya muchos de nosotros nos conocíamos, y ahí automáticamente se plantean, digamos, surgen, fue un encuentro de aproximadamente unas 250 personas en el Colegio María Auxiliadora de Neuquén, y justamente se plantean 2 temas muy importantes. Uno, la capacitación docente, la formación, ligado a eso, la promoción en la carrera la profesional, no había concursos. Y el otro tema, las condiciones de infraestructura física. Esos 2 temas fueron, digamos, de mucha demanda,
Y don Jaime, que era el animador de esa conducción, fiel a su estilo, nos propone, dice, bueno, ustedes tendrían que empezar a reunirse y empezar a organizarse para plantearle estos reclamos a las autoridades. Bueno, dicho y hecho, un grupete de esos que estábamos ahí, nos pusimos de acuerdo y al sábado siguiente se organizó la primera reunión, éramos muy poquitos, 6 o 7, 8, que en un colegio salesiano, y ahí vuelvo sobre la importancia de la iglesia neuquina como paraguas para la actividad militante, porque no nos podíamos reunir en ningún lado, estaban prohibidas las reuniones. Entonces, en un colegio salesiano, muy conocido acá en Neuquén, el San José Obrero, nos abrió las puertas y ahí empezaron a organizarse las primeras reuniones que con el tiempo generaron una comisión provisoria que armó la Asamblea Constitutiva y el primer estatuto de Aten, que fue aprobado un año después, el 21 de agosto de 1982. Así que, bueno, ese es sintéticamente los datos históricos ligados a algunos conceptos importantes que toma el sindicalismo docente. Ya digo, esto de la reivindicación de las condiciones laborales y la cuestión de infraestructura. Ahora, otra cosa que yo quería comentar como parte de esta elaboración de conceptos y generación de un proceso colectivo, digamos, en ese proceso colectivo de encuentros semanales que teníamos, que no solamente fueron en Neuquén, también fueron en Cutralcó, fueron en Zapala, fueron en Aluminé, viajamos a Chosmalal, siempre hablando de pequeños grupos, y estas veces que viajábamos, si no conseguíamos alguna parroquia donde reunirnos, era la casa de algún compañero o compañera que se animaba a prestar la casa, y eran reuniones muy pequeñas, ¿no? Bueno, ¿qué surgía? ¿Qué se discutía? Algo que también planteó Miguel respecto de la identidad de la red de educadores a nivel latinoamericano, que es nuestra concepción como parte del colectivo de trabajadores. Esto se ponía permanentemente en tensión y se planteaba, ¿qué queremos organizar? Un ateneo docente, una asociación civil, ¿cómo era el otro? Bueno, se me escapa el otro nombre, pero bueno, eran estas las posibilidades, y los que decíamos que lo que se había que organizar era un sindicato que recuperara la tradición de lucha del colectivo docente y que se insertara en el seno de los trabajadores. Incluso en ese momento se hablaba concretamente de la CGT, retomando lo que había sido los debates de Huerta Grande, la constitución de la CETERA. Yo era muy pibe, tenía 22 años, 23 años, pero teníamos compañeros que venían, compañeras muy valiosas, que venían de dos organizaciones neuquinas que habían sido intervenidas por la dictadura. La Asociación Neuquina de Docentes, que nucleaba a los docentes nacionales, y la Unión de Docentes Provinciales, que nucleaba a los docentes provinciales. Entonces, de ahí venía, de la Unión de Docentes Provinciales, venía el compañero Salaburu, y de la Asociación Neuquina de Docentes venía la compañera Angélica Volpi, venía la compañera Marta López Alanís, la compañera Liliana Obregón. Y todos ellos habían vivido los debates de Huerta Grande y tenían clara concepción de que nosotros debíamos ser trabajadores y trabajadoras de la educación. Obviamente no teníamos el debate de identidad de política de género, pero hacia allá íbamos, ¿no? Esto se puso en discusión en las sucesivas reuniones, pero particularmente en la Constitución. Y bueno, se adoptó el nombre de Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, que recientemente en la última reforma estatutaria ya incorporamos las políticas de género y somos Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Neuquén. ¿No? Y el otro gran tema que se debatía en esa constitución y que digamos, quedó soldada, amalgamada, ya digo, a la historia sindical docente, era justamente el compromiso político-pedagógico con la escuela pública y el desarrollo o la inserción en un proyecto político nacional que contemplara los intereses de las mayorías populares. En eso, una pastillita,
nosotros vivíamos año 81, 82, ya empezaba a hacer crisis económicamente la dictadura militar. Lo comento por ahí para las compañeras, compañeros más jóvenes, cuando la dictadura se hace cargo del poder y desplaza al gobierno constitucional de Isabel. Por dar un dato de todos los que podíamos dar, el país tenía aproximadamente una deuda que rondaba los 9.000 millones de dólares. Cuando la dictadura deja el gobierno al doctor Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, esa deuda había trepado a 49.000 millones de dólares, se había multiplicado por 7. Y había ocurrido lo mismo que ha ocurrido con los 4 años de macrismo, en donde el presidente Macri recibe un país desendeudado, incluso sin ningún tipo de relación en ese momento con el Fondo Monetario, y cuando lo entrega con una deuda de 54.000 millones de dólares y con un compromiso de pago insostenible con el Fondo Monetario Internacional, es decir, subordinado totalmente a los organismos de crédito internacionales. Entonces, esto se debatía en aquella oportunidad también, y claramente planteamos de que nuestra organización sindical, como parte del movimiento nacional, debía insertarse en un modelo político, pedagógico, sindical, que apuntara a la independencia de nuestra nación, a la soberanía de nuestra nación, de los grandes poderes hegemónicos, y por tanto por el fortalecimiento de un proyecto nacional propio, ¿no? Así que bueno, no quiero extenderme mucho más porque por ahí a lo mejor hay algunos datos más históricos que uno pueda comentar, pero a veces tengo el temor de caer en el cuentito de los viejos, que nos acordamos de las anécdotas, y a veces se convierte un poco en medio aburrido o un poco en autorreferencial, ¿no? Entonces prefiero dejarlo hasta acá, a lo mejor si hay alguna preguntita o algún debate para profundizar, pero me parecía interesante sumar, además de los datos históricos y de los contextos, también la vinculación de estos debates políticos sindicales que a lo largo del tiempo se siguen repitiendo y seguimos recuperando, porque eso nos entroncan con las mayores tradiciones de lucha y de organización de nuestros compañeros, muchos de los cuales entregaron su vida en esta lucha, ¿no? Así que, bueno, compañeras, compañeros, quedo a disposición de ustedes y vuelvo a repetir que ha sido un gustazo, es un gustazo estar compartiendo esta tarde con ustedes. Muchas gracias, José Luis. Hay una historia, ya sabemos que está en los manuales, pero hay otra que solo se concibe contándola, y eso es lo que está haciendo, es la historia viva, ¿sí? Los relatos, las anécdotas, los lugares, los nombres, es la mejor forma, como decían las Cosettini, de vivificar, ¿sí? Lo que uno vive. Diría José Luis que es un diálogo entre generaciones lo que estamos proponiendo, y ya lo venimos planteando desde los primeros encuentros, que nos encantaría un trabajo de sistematización. Quizás, Sandra, viste cómo planteamos el tema de género, que puede ser transversal a los grupos geolocalizados, que puede ser sobre la historia de maestros y de maestras. Podría ser muy interesante. En el artículo que subimos de la revista 404 tienen una bellísima entrevista a José Salaburu, podríamos entrevistarlo a José Luis, él nombró ya a otros compañeros, ¿sí? Así que ahí podríamos tener una línea sumamente potente de, como dicen los compañeros del SUTEBA, de la educación en nuestras manos, ¿sí? Eso... el hacia adelante también es sobre lo que nosotros y nosotras como grupo querramos construir. En este diálogo entre generaciones, invitamos a una red joven, creo, Miguel, que es la más, ¿no? ¿Sí? La de última creación, que tiene que ver un poquito con ustedes, porque hay alguien del terruño, ¿sí? Que está en la coordinación, como es Agustín Rosón, ¿sí? Agustín es antropólogo,
docente de nivel secundario y superior en la ciudad de Ensenada, y ha puesto el alma y la garra para, junto con otros compañeros, crear la red DIE de La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Sí? Tienen un Facebook sensacional, ahí se ve en imagen, ¿sí? Y en palabra la fuerza del trabajo territorial, y hoy nos acompaña junto con Fernando Andino, secretario de Educación y Cultura de SUTEBA Berisso, docente de secundaria en la Universidad Nacional de La Plata, y de Verónica Solari Paz, docente de secundaria, antropóloga y también residente. Gracias, Vero, sí, Fernando, que están. Lo que los compañeros van a hacer es hacer una presentación. Yo les decía la cocina, a ver, los debates, los que discutieron, cómo se fue conformando la red, esos lugares, ¿sí? Y la forma en la que están trabajando. También han concretado una publicación sumamente valiosa que está a disposición, ¿sí? Dentro de la bibliografía de esta formación. Y la idea es hacer un diálogo. La idea es acá, nosotros trabajamos hasta las 20 horas, pero les vamos a pedir que ellos vayan presentando y que vayan tomando la palabra. ¿Sí? También recuerden en términos organizativos que vayan consignando el nombre en el chat, así eso se va relevando la asistencia, pero aprovechemos también para ir pidiendo la palabra. Pueden levantar la mano dentro de la posibilidad de la herramienta, o directamente en el chat, ¿sí? Y vamos provocando como este diálogo. Bueno, compas, muchísimas gracias por estar. Gracias, Rita, gracias por la invitación, gracias, Miguel, gracias, Fermina. La verdad que es un placer para nosotros estar acá. En mi caso soy de Neuquén, así que estudié en el Instituto de Formación Docente número 6, mi secundaria. Después me fui a estudiar a La Plata, nació mi hija, me quedé acá. Chao. Y trabajo en Ensenada. Pero bueno, hace un tiempito formamos este espacio de la red DIE de La Plata, Berisso, Ensenada. Y la verdad que es un gusto poder encontrarnos. Estas posibilidades de la pandemia que era impensado, ¿no? Hacer un Zoom desde tantos lugares diferentes y poder compartir. Pero bueno, así que como decía Rita, vamos a pasar un power como para contar y para mostrar algunas fotos y después vamos a charlar. La intención es que, como decía Rita, que podamos conversar, así que haremos un poquito de la presentación, pero vamos a tratar de dejar tiempo para poder conversar. A ver, voy a compartir pantalla. No sé quién está de anfitrión, si me permite compartir. A ver si ya se puede. No, todavía no puedo. No sé qué. Sí, dice que sí, Agustín, volví a A intentar. ver. Inhabilitó la función de compartir pantallas. No, todavía no. Bueno, si no lo hacemos charlado. Bueno, pero seguro que ya... Ahí le avisamos a Estelita a ver si me puedo comunicar con ella, ¿dale? Dale. Sí. Bueno, lo comentamos entonces. No, bueno, básicamente el Power era para mostrar algunas fotos más que nada, viste que son lindas de ver. Pero como decían, nosotros somos quizá la red más joven, ¿no? Nos formamos en el 2019. La verdad que el comienzo de la red fundamentalmente tuvo que ver con poder conocer la experiencia del colectivo de educadores que hacen investigación educativa, a partir del encuentro que se hizo en Casilda en el 2018. Ahí, bueno, lo conocí a Miguel, a Rita, creo que Fermina no estaba en esa oportunidad, pero estaba Andrea Arcuri, ahí de Neuquén, a María Teresa Sirven, como una compañera que no solamente nos brindó su palabra, sino su alegría, su potencia. Y la verdad que quedé súper enganchado en todo lo que se había discutido, y con compañeros de la región que veníamos construyendo desde el SUTEBA, ¿no? O sea, esto también es importante plantearlo. Nosotros tenemos una inscripción sindical que es en el SUTEBA, el gremio de base de la CETERA en la provincia de Buenos Aires, y por la región La Plata, Berisso, Ensenada hay una incomunicación entre los 3 distritos, docentes que trabajan en un distrito y viven en el otro, o nos conocemos, o mismo en la universidad, que participan compañeros y compañeras de los 3 distritos. Entonces,
empezamos a pensar la posibilidad de armar un núcleo de la red de investigación educativa en la región. La verdad que eran tiempos complicados, ¿no? Porque 2018, 2019 estábamos en pleno gobierno de Macri, y ciertamente también eso nos motivaba, ¿no? Porque necesitábamos un lugar donde decir las cosas, o sea, necesitábamos un espacio para encontrarnos entre compañeros, para producir debates sobre la escuela, sobre lo que estábamos viviendo día a día, y para, digamos, empezar a pensar transformaciones de esa escuela y de esa cotidianidad que estábamos viviendo. Entonces, ahí en el Power, en un momento, les planteaba, cuando preparaba el material para participar acá, empecé a leer los documentos, los primeros documentos que sacamos para convocar, ¿no? Desde la red, lo primero que hicimos fue elaborar como una convocatoria con un documento bueno, que hacía una caracterización política realmente, y que convocaba a los compañeros en ese sentido. Y ahí planteamos, decíamos que era tiempo de defender la educación pública, que era tiempo de defender el futuro de la patria, y ahí escribimos la red 10 de La Plata de Berizo Ensenada. O sea, tenía esa, ciertamente, teníamos ahí como eso. Recuerdo un encuentro que hicimos, que lo hicimos en el Suteo de Berizo, que todavía nos acordamos ahí con Vero, que fue el sábado que Cristina anunció la candidatura con Alberto como presidente. Y con los primeros compañeros que debatimos eso, porque fue bien tempranito a la mañana, un sábado a las 10 de la mañana, teníamos reunión de la DIE, entonces fue entre nosotros, digamos. Pero bueno, en ese contexto entonces arrancamos. Ahí lo primero que hicimos nosotros era organizar diferentes reuniones. Hacíamos reuniones en la sede del Sindicato de La Plata generalmente, o en el Centro de Fomento en Ensenada, y empezamos a ver cómo poder convocar, ¿no? Cómo poder aglutinar fuerzas. En particular, yo creo que en Neuquén les pasa algo similar, porque el Comahue tiene mucha experiencia en lo que es, ya lo marcaba Miguel, ¿no? En lo que es la experiencia investigativa, ¿no? Pero acá lo que también tenemos en La Plata es la experiencia de la universidad, pero también veíamos que hay como una falta de articulación. Entonces, uno de los primeros Agustín, objetivos, sí. Agustín, discúlpame que te interrumpa. Está para que puedas compartir pantalla, no sé si es muy tarde, pero ya está. Bueno, comparto desde lo que hay. Dale. A ver si se ve. Espérate que lo acomodo porque... Sí, perfecto. Gracias. Bueno, acá les contaba entonces lo que el documento, digamos, transcripto, bien político, digamos, esa salida a la cancha, ¿no? Bien. Entonces, en esos primeros encuentros, nada, era eso, ver cómo encontrarse, cómo enredarse, digamos, cómo convocar a los compañeros a esto de la red DIE. Ahí empezamos a hacer reuniones abiertas, sacábamos un flyer, convocábamos, generalmente los días sábados o algún otro día de la semana, digamos, al término de trabajo. Hicimos un taller de metodología de la investigación y lanzamos para julio del 2019 un primer encuentro de educadores, Pensar las escuelas, que ahí se ve un poquito el flyer, que bueno, el encuentro tuvo el auspicio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de los 3 sindicatos, digamos, del Frente de Estudiantes Terciarios. La verdad que fue interesante. Ahí, Fer, ¿querés comentar un poquito? Hola, bueno, buenas tardes. Yo soy Fernando Andino. Gaspar es mi hijo y me gusta el Zoom, entonces estoy con ese nombre. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Fue muy interesante este encuentro, lo hicimos en Ensenada, más que nada por lo que ya venía hablando Agustín, porque logramos en las reuniones previas y también se dio en este mismo encuentro articular algunas instituciones y espacios, ¿sí? que tiene que ver con la escuela por un lado, con los institutos por el otro, con la universidad y los sindicatos. Estas 4 patas, a nosotros poder articularlas, por lo menos en un encuentro, para nosotros fue muy interesante porque en general, por lo menos en esta zona, esos lugares se piensan como separados, o por lo menos se construyen como separados históricamente. Si bien fue un encuentro breve de un sábado, para nosotros fue muy interesante agruparnos en 3 mesas donde podíamos articular relatos de experiencia.
¿sí? Lo que pedimos fue que envíen a nuestros compañeros, y lo difundimos por las escuelas, que envíen resúmenes, nada más. Con eso ya participaban todos los docentes y todas las docentes de ese encuentro, y armamos 3 mesas de aproximadamente 6 resúmenes cada una, o sea que se presentaron 18 resúmenes en el transcurso de un día, con un panel de apertura que se dio bastante horizontal, digamos, con la voz de las universidades, de los institutos, de los sindicatos. Y un panel, no fue un panel, sino fue una puesta en común en una plenaria de cierre, ¿sí? Donde expusimos una síntesis de lo que fueron esas mesas y esa producción de conocimiento en común. Básicamente fue eso. Lo primero fue organizarlo, después esta articulación entre espacios que no estaban articulados, y por último, como decía Miguel, que es muy interesante, fue hacer, aunque sea una mínima publicación. O sea, publicar y dejar registrado este encuentro en un documento que después se los vamos a pasar, porque es un documento, es un PDF, que Miguel tuvo la gentileza de hacer la introducción, pero que nos sirvió como punto de partida de articulación, pero también como para mostrar esas líneas de investigación que se estaban dando en la zona de manera articulada, ¿sí? Así que terminamos con esa publicación y bueno, para nosotros fue muy productivo. Sí, ahí está. Después le pasamos el link. Igual, Rita, me parece que lo incluiste en la bibliografía. Qué grande, Rita. Ahí teníamos el prólogo de Miguel y de Mae Martínez, también una compañera que nos apoyó muchísimo. Bien, para seguir con el Power, algunas fotitos para mostrarles en realidad lo que decían recién Miguel. Ciertamente los encuentros del colectivo de educadores que hacen investigación educativa te marcan no solamente en términos académicos o intelectuales, sino en términos también emocionales y de encontrarse con compañeros y compañeras tan valiosos en cada lugar, ¿no? La verdad que compartir ese encuentro en Neuquén, tanto para César y para mí, que fuimos los dos compañeros que viajamos de la red, también fue un año difícil, porque el 2019 fue un año muy complicado. Por eso íbamos a ir mucho más en un momento y se fueron bajando los cumpas. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de nuevamente conversar con María Teresa, conocer a Fermina, a Andrea, la experiencia de Elisaura Arancibia en Cava, compartir en la sede de Aten Centenario con los compañeros. La verdad que fue muy lindo. Esto por ahí como raconto, digamos, la red 10, bueno, el 2020 nos agarró en una situación donde teníamos un montón de proyectos y la verdad que la pandemia nos detuvo un poco, ¿no? Nos detuvo justamente porque nuestros encuentros tenían mucho de esa necesidad de encontrarse presencialmente. Pero la verdad es que a partir del curso de investigación que se elaboró desde el Infod y desde que ya este año estamos empezando a poder encontrarnos en las escuelas y tenemos como un poco más de claridad sobre lo que está, o claridad no, pero de alguna manera pudimos elaborar quizás algunas preguntas sobre lo que está pasando, es como que nos empezamos a reavivar nuevamente como red. Así que como segunda parte de la presentación quizás queríamos compartir como algunas valoraciones, digamos, ¿no? De qué significa esto de investigar en red o qué significa esto de la investigación educativa. La verdad es que la investigación educativa la tomamos, bueno, tomamos este derecho a problematizar la realidad, ¿no? Este derecho a construir conocimiento como trabajadores de la educación, que plantea Sirven, también que plantean otros compañeros, como es el caso desde lo sindical, ¿no? Digamos, como el caso de Estela Maldonado. Estela Maldonado, una compañera que históricamente planteaba esta cuestión, ¿no? De que el trabajo docente produce conocimiento didáctico, produce conocimiento pedagógico, produce conocimiento institucional. Muchas veces el problema es cómo apropiarnos de ese conocimiento que produce nuestro trabajo, cómo sistematizarlo y cómo obtener de él el conocimiento teórico que nos permita dialécticamente llevar a la práctica todo ese corpus de conocimientos, ¿no?
y cómo compartirlo, cómo socializarlo con el resto de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Pero entonces partimos de esa valoración importante, ¿no? O sea, nuestro trabajo produce conocimiento. Nosotros trabajamos con el conocimiento y produce conocimiento. Tenemos que pensar y disputar cómo construir situaciones para poder apropiarnos de ese conocimiento. Desde ya que la investigación educativa, entonces, la entendemos también como luchar por qué sentido de trabajo docente y por qué sentido de escuela tenemos, ¿no? O sea, si nosotros decimos el docente es un trabajador intelectual que construye conocimiento, bueno, digamos, de alguna manera, creemos que hay ciertas preguntas centrales en lo que tiene que ver con la educación, como por ejemplo, cuál es el rol de la escuela pública, cómo se aprende, cómo se enseña, digamos, más allá de la temática, del enfoque, de la focalización del objeto de estudio, digamos, de cada investigación, de cada reflexión, de cada experiencia, hay ciertas preguntas que tienen que ver con esto, digamos, cuál es el rol de la escuela pública, cómo construimos conocimiento intergeneracionalmente, para qué proyecto de país. Digamos, son algunas preguntas que de alguna forma también son herramientas de lucha, ¿no? O sea, herramientas de lucha para fortalecer no solamente nuestros sindicatos, sino también nuestras propias prácticas, ¿no? Y que, como también decía Miguel, ¿no? Poder influir, poder incidir en la política educativa. Ahí cuando preparaba la presentación decía, bueno, a ver, ¿cómo puedo compartir algunas de las, además de la cocina, que ahí los compañeros en la tercera parte por ahí van a comentar un poco un proyecto que están trabajando, empecé a buscar como cuáles eran los lineamientos que veníamos trabajando nosotros, ¿no? Y entonces me puse a leer los documentos de la red DIE cuando arrancamos, y empecé a pensar como en nuestra epistemología, ¿no? Como hay una epistemología de la investigación educativa realmente. Y ahí me parecía compartirles esto, digamos, compartirles esta idea de Freire, ¿no? De la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿no? O sea, qué importante es que el trabajador docente con sus pies en la escuela piense, reflexione, construya conocimiento. En ese sentido, ser sujetos de producción de conocimiento y no meramente objetos de estudio de otros investigadores, ¿no? Como por ahí lo charlábamos con Fernando o con Vero antes, muchas veces otros investigadores hablan sobre la escuela, pero somos nosotros y nosotras quienes estamos ahí, ¿no? Así que qué importante eso, ¿no? La cabeza piensa donde los pies pisan y ser sujetos de nuestro propio conocimiento. En ese sentido también traía como una cuestión epistemológica, y tomaba una cita de Elsie Rockwell, una antropóloga que trabaja en México, que plantea que la única forma de dar cuenta de lo particular, de lo heterogéneo, pero no perderse en esa lógica, es recuperar su historicidad, y con su historicidad atarla a otros sucesos, ¿no? Entonces, otro elemento de nuestra epistemología, ¿no? De la cuestión histórica, cómo analizar lo particular, pero desde una mirada histórica. Después, como otro elemento, tomar los postulados del epistemólogo Hugo Semmelmann, chileno, que en un planteo cuando dice, no hay que hablar de lo dado, sino hay que hablar de lo dándose, ¿no? O sea, lo dado como algo estático, como algo inevitable, como algo imposible de transformar, como algo dado, algo que es así, punto. En cambio, oponerle la idea de lo dándose, lo que está en movimiento, lo que es algo dinámico, que es producido y que tiene capacidad de transformación. Y realmente cuando conversábamos con Fer, con Vero, con otros compañeros de las investigaciones o de los pensamientos que estamos teniendo, son siempre un dándose. O sea, son siempre un dándose, porque estamos en la escuela y estamos pensando en la escuela y se va moviendo a la vez. Entonces, es ciertamente un dándose. Por último, plantear esta idea de praxis, ¿no? Como acción, reflexión y acción. O sea, la investigación educativa de los docentes que hacen investigación desde la escuela, todo el tiempo es una reflexión acerca de la propia práctica, de la propia experiencia, de lo que se ve en la escuela, lo que se siente, lo que se genera, y
Y eso genera una reflexión que a la vez genera un movimiento, genera un cambio, genera una nueva acción dialécticamente que transforma lo que estaba sucediendo o que propone un nuevo camino, digamos. Por lo menos en la experiencia que van a comentar los compañeros y en otras que podemos charlar, veíamos esta cosa, ¿no? Como la investigación educativa no solamente es un escrito para presentar y un encuentro, lo que sea, sino que te transforma como docente y transforma situaciones escolares. Y por último, tomar esta cuestión del conocimiento descolonial, ¿no? O sea, reivindicar los saberes populares, reivindicar las tradiciones teóricas nuestroamericanas. Y bueno, la verdad que es un poco también lo que se intentó hacer desde el curso del Infot de investigación educativa. Así que era como algunos aportes de, digamos, desde dónde nos paramos, ¿no? O sea, desde dónde nos paramos para tratar de construir esto de la red 10, bueno, tenemos por lo menos esos posicionamientos epistemológicos, ¿no? Y bueno, y esta cuestión de cómo hacemos que la experiencia docente construya conocimiento, ese es como el gran problema, ¿no? Cómo encontramos el tiempo, cómo nos anudamos, nos enredamos, porque la única forma de producir conocimiento de la experiencia exige una sistematización, exige una reflexión y exige compartir ese conocimiento. Entonces, el valor de la escritura como única herramienta, creo que lo planteaba Rita al principio, pero no la única, ¿no? Podemos explorar otros lenguajes y otros formatos también. Vamos a ver si nos sale, tenemos un proyecto a ver si podemos hacerlo caminar en ese sentido. Y bueno, quiero dejarle la palabra a Vero, Sí, así sí, Vero, como la contás posta. un poco, dale. Bueno, un poco lo que le estaba leyendo ahí un mensajito, la experiencia hace conocimiento. Sí, eso seguía y poníamos un poco que hacer de la experiencia conocimiento requiere también una reflexión. Y en esa reflexión, hay un pararse, detenerse, hay una suspensión en el tiempo para poder mirar y repensar lo que hacemos. Estamos en una tarea en estos momentos de sistematizar esa información porque hay mucha. Y la pandemia también nos trajo un extra, que es que nos sacudió, nos pateó el tablero, y repensar nuestra tarea es doble, porque es repensar lo que decíamos antes, de lo que estábamos convencidos, cómo lo vemos en el camino y cómo se va transformando. Esas reflexiones, cuando se comparte, se potencian. Porque por ahí uno aisladamente reflexiona sobre la propia práctica, pero el tener espacios de encuentro para compartir, que pasa en todas las escuelas, pasan en los pasillos, pasan muchas veces nos desviamos de los temas en cada asamblea o encuentro. Nos pasó en la reunión de sindicato que terminamos hablando de recetas de clases, de cómo llevar adelante nuestra propia práctica. Un poco en un encuentro que tuvimos del DIE, empezamos a compartir cosas que iban pasando, y acá Fernando me nombró hace un rato como una tercera, no me acuerdo cómo me dijiste, extranjera, no me acuerdo. Como una tercera extranjera. Fernando, saca el micrófono y aquí, no me acuerdo cómo era. Sí, la extranjera en la experiencia. Ah, está bien, sí. ¿Por qué? Porque pasó que un poco nos presento, Fernando y yo participamos de una misma institución de nivel secundario, pero nunca compartimos pasillo, básicamente porque es una escuela que está anclada en 2 edificios diferentes, en barrios diferentes de Berisso. Uno es la sede y la otra funciona como extensión. Y que tiene ciclo básico, y en la medida que, no sé, el día de mañana pueda completar su ciclo, quizás sea y se configure como otra escuela. No lo sabemos. Por lo pronto, en una de estas escuelas, en la extensión, el profesor Fernando
plantea una clase acorde a estos tiempos de pandemia. Y un reflexionar sobre la propia práctica hizo que disparara una planificación distinta. Tan distinta que cuando comparte con el director qué fue lo que salió, el director un poco se conmovió y lo hizo extensivo, como lo propuso como modalidad de trabajo a toda la institución. Sede y extensión. Yo no sabía nada de la tarea de este profesor porque es otra materia, otro lugar, pero sí vi el video porque se transformó en un proyecto un proyecto institucional. Y esto que devino una clase que se transformó en un proyecto institucional, sí, un tercero, en este caso yo, puede ser otro, lo puede ver como algo como algo complejo en estos términos, en estos tiempos de pandemia, también se hizo ágil, porque de alguna manera nosotros también nos fuimos transformando en seres tecnológicos de otro, de otro tiempo, de otra forma, y que empezamos a usar las tecnologías, los contenidos y las planificaciones de otra manera. Y en esta forma de pensar la escuela, lo que íbamos a llevar para unas jornadas es un poco la sistematización de esta experiencia, pero que se fue dando a través de distintos formatos. A mí me gustaría que lo cuente Fernando, el formato de ese híbrido de entrevista, cuento, clase, pero es cierto que en los encuentros la escritura tiene un papel central en la forma del relato, porque exige una definición de conceptos, que no quiere decir que no esté en un formato visual, pero hay una exigencia por conceptualizar y que a mí me parece central que docentes estén disputando ese lugar también de escritura sobre la propia práctica docente. No sé, Fernando, ¿querés que cuente yo la experiencia? Sí. ¿En qué consiste? Tiro algunas líneas breves. Bueno, soy profesor de literatura, de prácticas del lenguaje en el tercer año de esa extensión de escuela secundaria. Y siempre trabajé los contenidos de la materia, y de literatura también, a partir de consignas de escritura de ficción. A partir de este dispositivo de consignas de escritura de ficción, tuve que adaptar ese dispositivo a la virtualidad. Y fui trabajando con los y las estudiantes a partir de escrituras breves. En este sentido, las consignas pedían que no se escriba más de una carilla de hoja de escuela. Y después me manden las fotos por WhatsApp. La consigna que estamos analizando y que es parte de esta ponencia que estamos trabajando con Vero para presentar en unas jornadas, pedía que los estudiantes y las estudiantes, cada uno, ¿no?, se acerque a la ventana de la casa, elija un objeto, el que quieran, y lo relacionen con un monstruo. Así de sencilla, yo digo, vuelvo a decir sencilla, Verónica se ríe, pero que en el fondo, ¿sí?, complejizaba varios mundos literarios o varios tópicos de la literatura. Resulta que empezaron a caer muchos relatos de ellos y me llamó la atención el de Mía, una alumna, ¿sí?, que escribe que hay frente a una narradora que tiene enfrente de su casa un muro con una enredadera, que de repente hay alguien que la observa detrás de la enredadera y es una mujer que sale mimetizándose con la enredadera y que come, ¿no? Es comestible, come insectos, come pájaros, come animales. Me pareció muy interesante
cuando se lo comento al director de la escuela, digo, bueno, esto no puede quedar acá. Una de mis maneras de hacer devolución de estos trabajos era tener, digamos, mediante las voces, ¿sí? Por mensaje de WhatsApp, ver qué le sucedía a estas alumnas o estos alumnos con los relatos. Le comenté eso al director y el director dice, ¿y si hacemos unas entrevistas y empezamos a ver si la madre puede? Bueno, la cuestión es que hicimos la entrevista con Mía y ese es el material que estamos analizando con Vero, y es muy interesante porque nos pareció con Diego, el director, que era muy interesante ver de qué manera, por eso se llama Poéticas en la virtualidad del proyecto, ver de qué manera estos estudiantes y estas estudiantes se apropiaban de los saberes literarios en la casa, no en la escuela. Y esa apropiación, ¿sí? Nos pareció interesante como posición política, porque en general tenemos, digamos, una contraofensiva donde supuestamente dar clases en la virtualidad no es dar clases, ¿no? Y visualizar esta experiencia fue muy interesante. Ahora ya le paso a Vero y después vamos a avanzar sobre algunas preguntas que nos hacemos con respecto a esta experiencia. Cuando él relata esta experiencia, a mí me parecía que también es algo que para reflexionar sobre cómo algo que mastican un poco entre docente y directivo, nuevas formas de plantear las clases, también repensar los lugares de cada uno. O sea, yo soy profesor, doy clases de biología, y la verdad es que pensar lo local, muchas veces cuando tenemos manuales que apuntan a escalas nacionales o a escalas regionales o a escalas, muchas veces pensar lo local se nos hace difícil. Acá él tiene una consigna donde la escala era la casa, y desde la casa, desde el hogar, desde las vivencias de cada, se fue abriendo. Bueno, es un desafío empezar a pensar cada asignatura, cada materia. Yo me reía cuando dice la pregunta sencilla, porque es de una complejidad el tratar de plantear una consigna que sea leída en clave sencilla, en clave simple, que no rebuscada. Bueno, hay que tener una trayectoria, Fernando tiene bastante trayectoria como docente, y una experiencia que está bueno compartirla, y está bueno compartir esas formas de ver los contenidos, lo que se quiere transmitir, las formas de trabajo. Y a mí me parece también sumamente interesante que un proyecto institucional se dé en menos de un mes, porque lo que tenemos trastocado también son los tiempos. Algo que podría llevar antes, reuniones, no sé, también espaciales, una reunión en la escuela, no sé, no se me ocurre ahora, pero cosas que llevaban tiempo en su tramitación, también acá vivimos en mecanismos más aceitados para ir resolviendo obstáculos. Y eso es algo que nos está devolviendo este tiempo también. Y sobre eso también tenemos que reflexionar cuando hablamos sobre la propia práctica docente. Bueno, no sé, lo vamos a presentar, está en elaboración. Sí. Queríamos abrir el debate un poco, pero queríamos plantear por lo menos 2 o 3 preguntas que nos venimos haciendo con esta ponencia en curso, este trabajo en curso. La primera es que, habiéndose desintegrado la escuela física durante la pandemia, porque ese dispositivo que es la escuela de espacio-tiempo se desintegró, nosotros nos damos cuenta que en esta experiencia de alguna manera se recuperan ciertos fragmentos de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia corporal. Nos planteábamos mucho de esa experiencia entre cuerpos, de qué manera nosotros desde la virtualidad se reconstruye esa experiencia, porque
esa experiencia se vio fragmentada, atomizada, ¿sí? Entonces nos preguntábamos qué pasó con ese tiempo, qué pasó con ese espacio, de qué manera nosotros los docentes nos posicionamos y volvimos a reconstruirnos en ese trabajo docente. Y básicamente vienen preguntas, ¿qué pasó con nuestro puesto de trabajo? ¿De qué manera, ¿sí? ¿De qué manera nosotros pudimos reconstruir en pandemia ese puesto de trabajo? Y por último, ¿de qué manera la pandemia no solo fue una ruptura, sino también fueron continuidades? Porque también nos hizo preguntarnos qué sucedía antes de la pandemia. Digo, las desigualdades, ¿sí? Porque pareciera a veces en ciertos discursos que las desigualdades aparecieron con la pandemia, y que las desigualdades solo vienen por la falta de acceso a la tecnología y a Internet de parte de nuestros alumnos y alumnas. Y a veces tendríamos que preguntarnos qué hay de nuestras prácticas, o sea, cómo nuestras prácticas también a veces reproducen desigualdades, y eso también nos estamos preguntando en este trabajo, ¿sí? Así que bueno, sí. No sé, porque sé que en Neuquén también lo conocen, porque un poco tuvieron estas jornadas, la idea es presentarlo en las jornadas de educación y etnografía y procesos educativos, y muchas veces estaban auspiciadas por la Universidad del Comahue, así que en Neuquén están, creo que son bastante conocidas. Las jornadas, yo me acuerdo haber compartido muchos espacios de encuentro con neuquinas. Sí, Verónica, y además les compartimos que este propio colectivo, desde Aten, han impulsado todo un trabajo de escritura, ¿sí? Y unas conversaciones sobre educación en pandemia. Me encantó desde este objetivo, ¿no? De defender el futuro de nuestra patria, sí, decía Agustín, hacer una reflexión de un trabajo didáctico en el aula, uno como que se amiga, ¿no te parece, Miguel? Uno como que se amiga, es este tipo de didáctica, ¿no? Este tipo de reflexión sobre la enseñanza es la que se necesita, ¿sí? Por supuesto las escrituras van a diferentes lugares, como decía también Miguel, porque las propias redes van tomando como problemas, ¿sí? Como temas específicos de tratamiento. Pero me parece que este es un muy buen ejemplo como para ver cómo se puede articular lo que a veces parece como que está más distante o peleado. En este sentido conversábamos un domingo con Fermina, ¿sí? Nos seguía produciendo resonancia esta formación, y pensábamos qué textura podría tomar el círculo de cultura, ¿sí? Y miren, por ejemplo, esta investigación, conceptualicemos desde nuestra propia práctica. Agustín nos trae una definición de investigación. Él planteó: investigar es luchar para la búsqueda de un sentido. Esa puede ser la pregunta para el círculo de cultura. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido adquiere ser un trabajador o trabajadora de la educación? Casi compartíamos con Fermina, puede ser hasta una obligación ética, ¿sí? Un imperativo epistemológico, hacernos esta pregunta y quizás tomar la decisión de redireccionar el círculo de cultura para que se vuelva un intercambio y debate sobre estas cuestiones. Y con esto abro, en los 15 minutos que nos queda, a compartir. Fermina ya levanta la mano, comentarios, pareceres, impresiones, no sé si está José Luis todavía. Graciela también quiere hablar. Vamos, la palabra sale al ruedo. Una cosita, yo en realidad quería hablar, pero no para intervenir en esta discusión, o sí, era para una cosa que quería señalar respecto de lo que vos decías, Miguel. La red DIE, no sé en qué momento nosotros dejamos de llamarla red de docentes que hacen investigación educativa. La acotamos y dijimos docentes que hacen investigación desde la escuela, y desde la escuela situada en una comunidad con determinadas características. Y eso, la verdad es que no sé
si lo hicimos así o si fue una caracterización que se tomó en algún íbero o una cosa, ¿no? En algún encuentro así. Pero eso le da un sentido específico, diferente. Y en esto de poder hacer investigación desde la escuela, en todos estos días yo he estado como activando una vieja discusión nuestra que es alrededor de las condiciones de trabajo que impiden que los maestros, las maestras, les maestres hagan investigación educativa, porque la escuela tiene un formato de individualizar las prácticas, de impedir el trabajo colectivo. Y yo creo, y que no creo yo solamente, sino desde hace mucho tiempo, venimos pensando en que la formación permanente debiera ser una formación en servicio. Y para eso, eso solo se logra con la lucha sindical, con la lucha colectiva. Entonces, es una manera de hilvanar todo esto que parece desarticulado. O que parece que no tiene vinculación. Claro que la tiene, porque primero que investigar no es un trabajo individual, segundo que la lucha por los derechos, de nuestros derechos laborales, que además es necesario tener memoria porque se los debemos a la historia de compañeras y compañeros trabajadores y trabajadores de la educación que han logrado que nosotros tengamos los derechos que tenemos, pero nos faltan algunos, entre ellos estos. Y bueno, es necesario mantener la organización, fortalecerla para poder lograr estas cosas. Listo. Eso, nomás era. Vayan tomando, María, tomen la palabra. Graciela también, ¿no? Creo que levanta la mano, como ustedes quieran, compás. ¿Querés que empiece yo, Rita? Sí, sí, con gusto. Porque en realidad es continuación de lo que está diciendo Fermina. Yo en realidad quería retomar un trocito de la historia nuestra, digamos, del sindicato, y quería remontarme por ahí, voy a tratar de hacerlo sintéticamente, pero por allá por el año 95, entre el 95 y el 97, nosotros empezamos con una política pedagógica sindical, y insisto en esto porque era importante cómo nos parábamos frente al perfeccionamiento, fundamentalmente porque, bueno, era como una concepción nueva, ¿no? Para pelear desde incluso dentro del propio sindicato. En ese momento, que había una movida bastante fuerte, me acuerdo los encuentros con Tato Iglesias, donde trabajábamos mucho este concepto de praxis, ya en ese momento, y donde además, estoy hablando en los años 90, donde ya empezábamos a discutir las políticas de interculturalidad, ¿sí? Empezábamos a trabajar con los compañeros del pueblo nación mapuche, y ese era un concepto fuerte que discutíamos en ese momento. Recuerdo que, creo que fue en el año 96, no recuerdo muy bien, por ahí Ale me puede decir, fuimos a San Luis a ver a Paulo Freire, y fue realmente un laburo y un titánico, porque fuimos 100 personas de Centenario, en colectivos que eran colectivos que, bueno, pagamos desde el sindicato, bueno, hicimos una cuestión mixta, fuimos 100 personas a ver a Paulo Freire. Yo creo que todos los que fuimos nos marcó de una manera impresionante. Quería retomar esto porque esto fue parte de una concepción de perfeccionamiento, y que ya empezábamos a discutir estas cuestiones ligadas a la investigación. Esto se fue uniendo, que también, bueno, después vino toda la pelea contra la Ley Federal de Educación, y toda la pelea fuerte de los institutos, y ahí también fuimos un grupo muy numeroso a Buenos Aires a hacer el posgrado. Recuerdo que teníamos discusiones, porque creo que era el grupo más numeroso que iba del país cuando íbamos, y que Miguel más de una vez nos padecía, porque además íbamos
con peleas muy fuertes, y ahí fue como también fuimos metiéndonos en la red, bueno, y quería reivindicar también un poco el trabajo de la red. Estoy tratando de hacerlo rápidamente, ¿no? Porque de ahí nosotros pudimos contactarnos con las experiencias de investigación, con las expediciones pedagógicas, y lograr lo que fue de alguna manera la red, y que sigue siendo la red DIE de Neuquén y Centenario, que siempre además tuvo una impronta sindical, ¿no? O sea, nosotros siempre estuvimos centrados desde el sindicato. En esto hay bastante escrito, gracias a compañeras como Andrea, Teresa, y justo cuando empezaron a hablar hoy de la historia, me fui a buscar la revista La Trama, no sé si la conocen, que tiene sistematizado el encuentro de la expedición pedagógica de 2012. En realidad, y además esto, sí, esto me quedó dando vuelta por esto que decía hoy Rita, ¿no? O sea, que me parece que en algún momento tenemos que sentarnos a sistematizar toda esta experiencia y trabajarlo desde algún modo, ¿no? Porque también hay mucho para escribir sobre la formación permanente en servicio. Hay experiencias muy interesantes en la provincia, hechas también desde el sindicato, o donde el sindicato aportó mucho, y que esto habría que recuperarlo, ¿no? Me parece, porque pareciera que la red, o muchos de estos conceptos ligados a la praxis, a la investigación desde el aula, además, y estas son ideas que vienen desde hace mucho tiempo dando vuelta, y que es parte de esto, ¿no? De la memoria. Me parece que estuve muy enredada, pero bueno, era como que quería contar muchas cosas a la vez. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, María Elena, Roberto, Ale, Cristian, dense ustedes la palabra, vamos. No, yo quería recuperar lo de, seguramente está ligado a lo de Graciela, pero escuchaba a Verónica y Gaspar, creo que es Gaspar, ¿no? Porque así te nombra acá. Fernando. Bueno, no, a mí pensaba, ¿no?, en el poder que tiene la consigna, ¿no? Ese poder provocativo, porque seguramente que más allá de la pandemia, en la escuela que teníamos antes, me parece que hubiera funcionado, digamos, esa consigna provocativa, porque el alumno o el estudiante o la estudiante, creo que, o nosotros también, poniéndonos en situación de provocación, creo que saltamos ese muro, ¿no? Ese muro estructurado, ese muro que no posibilita la palabra, y la escritura como herramienta me parece que es sumamente liberadora. Entonces, solamente quería decir eso, ¿no? Aportar la consigna, y que me parece que en este trayecto formativo, las consignas que hay en las clases, realmente, a pesar de que yo estoy en la coordinación, digamos, de algunos grupos, a mí me provoca, la verdad que me ilumina. Digo yo, qué buenas consignas, porque te hacen pensar, digamos, y no responder la estructura de siempre. Me imagino lo rico que habrá sido leer esos relatos de ficción de tus alumnos, de los estudiantes, ¿no? Porque seguramente, más allá de que Mía te disparó o les disparó ese proyecto de investigación, seguramente hay muchas mías. Y bueno, eso quería decir, nada más, ¿no? El poder de la consigna, y bueno, seguramente tiene unas cosas riquísimas en esa experiencia. Rescatar esto, nada más. Te respondo rápido, no sé si puedo, Rita. Sí, dale. Sí, hubo 13 relatos son. 13 relatos. Y la mayoría respondió y escribió, y se dio un intercambio. Otra de las preguntas que nos hacíamos con Vero en la ponencia era cómo toda la docencia se vio obligada a adaptar la presencialidad a la virtualidad. Y en este caso todos los dispositivos mutaron. No es lo mismo, si bien esta consigna podría haber funcionado en el aula presencial, no es lo mismo esta consigna en su materialidad
en el aula presencial que siendo enviada por un WhatsApp. Porque ahí, otra pregunta que nos hacemos en el trabajo es cómo mutaron, qué modificaciones tuvieron las prácticas de lectura y escritura en el medio de la virtualidad. No leemos nosotros de la misma manera una consigna en un pizarrón que en un WhatsApp que le llega a mi mamá, porque esto también lo queríamos aclarar. Mía, en este caso particular, es una familia de 4 nenas, la madre, y utilizan un solo celular para trabajar. Mía trabaja desde ese solo celular que lo puede ver a la noche. Digamos, es interesante esto, porque se da toda una materialidad, y en ese sentido sí planteamos la escuela como igualadora, ¿no? Se da toda una materialidad y que en la escuela no se da. Mía y las hermanas tendrían que haber estado en la escuela, digamos, ¿no? Y como teníamos que cuidarnos, pasó eso. Pero, digamos, son otras preguntas que surgen, pero gracias por la... Seguramente. Yo Cristian. quería agregar otra cosita, que así como es repensar la didáctica, también es la forma de investigar, porque algo que se nos puso también es cómo se hacen las entrevistas, cómo acá el trabajo es cómo nos reunimos nosotros a escribir, cómo debatimos los temas, y la verdad es que por Zoom. Hicimos todo por Zoom. Entonces, eso también nos interpela en un montón de aspectos, que también empezamos a desmitificar cosas que antes las poníamos como, no sé, indiscutibles. Los encuentros, el mate. Es verdad. De repente se fue transformando todo. Gracias, Vero. Y ahí veo que José Luis también ya se conectó. Cristian, Ale, Roberto y José Luis. Bueno, muy brevemente también, a propósito, bueno, agradecer a los compañeros la tremenda experiencia que han venido a compartir, algunas cosas muy parecidas a las que hemos podido rescatar de esa experiencia en pandemia en el sindicato a través de la revista, muy parecida a lo que ustedes contaban también. Pero quería volver a lo de José Luis Abanco, a propósito de la historia de Aten, porque digo, las fuentes de información para mantener la memoria viva, tener ese recurso, es, bueno, contar con personas como José Luis, en Aten ir a ver las actas, ¿no? Como recurso escrito, pero también los compañeros en esa época, en la década del 80, y lo quiero mostrar, se preocuparon por hacer una revista, no lo dijo José Luis. Y creo que en Centenario también, en Aten seccional Centenario, me decía hoy Fermina, que esta revista, esta es la número 0, se llama la revista de Aten, y la verdad que uno la lee y está en la década del 80 y comienza a rememorar todas las cuestiones políticas, sociales, culturales, pedagógicas, de la construcción de Aten, cómo se fue construyendo Aten. Digo, ¿por qué la importancia de este registro y de recurrir a esas personas y a estas cuestiones de lo que queda escrito? Porque en el contexto en el que estamos nosotros, preguntarnos por qué canales y por qué maneras y formas y comunicaciones no hemos encontrado, bueno, toma una dimensión muy importante lo colectivo, que más ni menos que es el sindicato. Digo, pensar esto en la construcción de la red, y cuando a nosotros se nos ocurrió decir, ahora estaba en Centenario, vamos a provincializarlo, necesitamos la estructura del sindicato, pero un sindicato que lucha por las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la educación laborales, salariales, pedagógicas claramente, y esto es la construcción, es parte de la construcción de eso pedagógico. Quería resaltarlo y informarles que, además de la revista, porque en esta revista 404, que no la subió Rita, que es la que subió es esta, que está en la entrevista a Salaburu, en esta también hay entrevistas a Banco donde habla sobre la revista. Está todo en la biblioteca Enrique Samar, y esta también la vamos a digitalizar para que esté también como una fuente, y si alguien está interesado, de poder leer y acceder a esta información. No sé si José Luis quería decir algo al respecto, pero quería compartirlo. Te agrego, Cristian, un poco esto de las condiciones de trabajo que posibilitan la investigación.
que posibilitan la reflexión sobre la práctica. El sindicato fue pionero, qué bueno que vos trajiste ese ejemplo de la revista, porque hoy mismo el sindicato, nuestro potente sindicato ATEN, al luchar por las condiciones de trabajo, al luchar por nosotros tenemos la experiencia de la construcción curricular en media. Es un trabajo que ya lleva, corríjanme ustedes, porque yo ya me fui de la escuela hace un tiempo, pero 4 o 5 años, y justamente plantea un espacio de tiempo común con los compañeros para poder encontrarse y debatir la práctica, para poder horizontalizar las planificaciones, para poder compartir la bibliografía. Y digo, esta es una herramienta que posibilita compartir la práctica, posibilita investigar, posibilita, digamos, socializar las experiencias, posibilita poner en marcha un proyecto colectivo. Y esto lo potencia ATEN. Los que compartimos la historia de ATEN, esta construcción colectiva de nuestro sindicato, sabemos claramente que esta transformación, esta construcción curricular no hubiera sido posible sin el compromiso militante de cientos y cientos de compañeras y compañeros a lo largo de toda la provincia. Así que me parece que esto articula la práctica y la teoría, ¿no? Así que, bueno, quería compartirles esto también. Muchas gracias. ¿Quién queda? Ale y Roberto. ¿Hablo yo? ¿Roberto? Dale. Bueno, yo me presento, soy Roberto Davies, trabajo en la EPET número 2 de Centenario, fui alumno de Fermina y Graciela, en el FD9, y participo de la construcción curricular que acaba de nombrar el compañero, desde el año 2016, y un problema que nos surgió a nosotros, después de todo el debate colectivo y democrático que llevamos adelante, fue justamente el problema que el Consejo Federal de Educación terminó por aceptarlo, esto de que la asistencia es un elemento de castigo que viene desde la escuela tradicional y que es parte del desgranamiento que nosotros tenemos dentro de las escuelas secundarias. A partir de esta pandemia tuvieron que aceptar que estos estudiantes son sujetos, no son objetos, y trabajar para recuperar a todos y a todas y a todes, tengan o no tengan conexión a Wi-Fi o como sea. También otro problema que nos apareció es el tema de la evaluación, porque la evaluación, si bien hay muchos autores, leímos a muchísimos autores, más vino Flavia Tedisci a darnos una charla allá en la legislatura vieja, ella nos brindaba las distintas posturas, las distintas miradas sobre la evaluación, pero la evaluación sigue siendo la evaluación sumativa, la evaluación que castiga, la evaluación que compara, la evaluación que desagrega a nuestros estudiantes y a nuestras y nuestros estudiantes de la escuela secundaria. Entonces, sobre ese material, que justamente cuando yo estaba leyendo el material de la unidad 1, ustedes hablaban los autores sobre que el material teórico no puede justificar esto, porque no hay nada que lo justifique. Nosotros encontramos a un licenciado que defendió su doctorado en una tesis en contra de la evaluación, como se conoce actualmente, pero no tira propuesta. Bueno, nosotros lo encontramos. Entonces, ese debate epistemológico, ese conocimiento epistemológico, quisiéramos saber si ustedes lo tienen, si lo han trabajado en alguna revista no sé, de CETERA, de alguno de los lugares que se dedican a investigar estas cosas. Eso nada más. Sí, Roberto, quedemos en línea para intercambiar, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Ale, vos que ya estamos cerrando, Ale, ¿algún comentario? Estás muteada. Hola a todos, es cortito lo que voy a decir. Hacía una relación entre la fundación, la creación de ATEN, de la CETERA, el poner en agenda las condiciones laborales de las compañeras y los compañeros, y que sea el sindicato el que propone
la formación en la escritura, sobre experiencias, sobre la práctica, y creo que es necesario como la otra pata, la política, ¿no? Porque está buenísimo esto, pero las condiciones de trabajo de las maestras de primaria son realmente precarias, de explotación, que, o sea, las maestras de primaria escribimos en el tiempo que, mientras le hacemos la comida a nuestras hijas, después del doble turno, digamos, a diferencia de, en el caso de la provincia de Neuquén, de media y de terciaria, que tienen condiciones de trabajo que se han ganado, se han peleado y se han ganado con horas pagas para la producción, en primaria no hay. O sea que lo que quería decir era que me parece que la otra pata, así como tener este espacio para formarnos, tiene que ser, que esté en agenda, modificar las condiciones de trabajo de primaria para que haya tiempo pago para poder escribir sobre nuestras experiencias. Cortito porque es tarde, pero lo dejo como para que lo pensemos. Gracias, Ale. Gracias por lo sintético. Sí, y lo decimos 2 días antes de la jornada de protesta, ¿no? Lo decimos antes de la jornada de protesta, con lo cual abre esto, que es verdad que puede parecer así como tumultuoso, pero como de las distintas dimensiones, niveles, es decir, las aulas, las calles, ¿sí? Los relatos, las epistemologías, los debates y los sentidos, ¿no? Bueno, compañeros, es como la punta de un iceberg, ¿vieron? Lo que es el mundo de los colectivos, que son nuestras batallas, que son nuestras convicciones, que son los compañeros que es verdad que dejaron la vida, que la dejamos, que la compartimos y que la militamos, ¿no? En ese convencimiento sindical. Bueno, abrimos los micrófonos, Miguel, Fermina, Cristian. Bueno, compas, gusto. No, solo rápido decir que estamos laburando por todas estas cuestiones que se plantean. Nosotros hoy estamos discutiendo, por eso también no nos puede dar lo mismo cualquier gobierno, ¿no? Porque con los distintos gobiernos podemos pelear más o menos cosas para cambiar nuestras condiciones. Hay gobiernos con los que tenemos que pelear que no nos ajusten más de lo poco que tenemos, y con gobiernos que podemos hablar para ver cómo ampliamos los derechos. Entonces, no está escindida esa batalla, no da lo mismo. Entonces, hoy estamos peleando por nuevas leyes, nuevos marcos reguladores de nuestra práctica, como es la nueva ley de financiamiento educativo, porque todo esto que estamos planteando se consigue con más participación del Estado, con recursos, garantizando esos recursos para los destinos que nosotros estamos peleando, como nuevos puestos de trabajo, investigación, otra concepción de evaluación, como planteaba Roberto. Hoy estamos peleando para que esa ley, que en el debate creo que la están queriendo llamar de justicia, salirnos de la ley de financiamiento para hablar de una ley de justicia curricular que lleve el porcentaje del 6% del PBI que está al 10%. Y ahora ese 10% no tiene que ser solamente un aumento cuantitativo, porque podemos poner más plata, pero se la terminan llevando las empresas si es que no definimos para qué metas concretas queremos esa inversión. Por eso está la posibilidad de seguir peleando para que ese aumento vaya a los destinos educativos que nosotros consideramos que es necesario y urgente ahora. Por eso estamos tratando de que esa ley salga. Tenemos los primeros borradores, hemos podido incidir en el marco de la paritaria nacional docente para decidir en qué gastar esos recursos, y a la par un borrador que hoy mismo le mandamos nuestras observaciones a María Inés Volmer, un borrador que se está haciendo sobre una nueva ley de formación docente, en donde está justamente uno de los aspectos que está contemplado es recursos, financiamiento y nuevos cargos para investigación dentro de la formación docente, y además un programa nacional de formación permanente en ejercicio gratuita, como teníamos hace unos años y que se eliminó. Así que bueno, y discutir un poco el tema de la evaluación, porque no queremos que esa ley nos ate a los viejos criterios de la acreditación de los institutos, como hubo algunos intentos. Así que estamos ahí disputando poroto por poroto a ver cómo sale la mejor ley, las mejores leyes, también junto a otra ley que le llaman en los medios de conectividad, pero nosotros estamos planteando que se llame de soberanía digital, para que se garanticen
en tiempos de pandemia y de no pandemia, computadoras para todos los pibes, como decía Gaspar, que no es Gaspar ni Melchor, sino que el compañero andino, que no tengamos un celular para toda una familia que se tiene que turnar para poder usarlo, sino computadoras, conectividad, formación, fibra óptica, todo lo que haga falta para garantizar esa soberanía digital y aminorar lo más que se puede estas brechas y estas desigualdades que tenemos entre las distintas familias de los distintos sectores sociales. Así que bueno, estamos peleando, no va a ser fácil, pero estamos peleando, por lo menos en esta época estamos pudiéndonos sentar a discutir con el gobierno. Antes nos clausuraban la paritaria directamente, así que bueno, a eso me refería, que no nos da lo mismo discutir con cualquiera. Bueno. Gracias, Miguel, qué valioso que estés ahí y acá. ¿Qué tal, hay manos levantadas, pero no sé si quieren agregar o ya... No, están ahí porque no sabemos cómo sacarlas, en realidad. Clic en el mismo lugar. Muchísimas gracias a todas, a todos, y bueno, y vamos a seguir discutiendo estas cosas, así que por eso es importante que la gente se comunique, la gente que está inscrita se comunique con nosotros, estamos para acompañar en las dudas, que son de todas y de todos, y bueno, nos vemos prontito. Muchísimas gracias, Miguel, Rita, José Luis, Agustín, Fernando y Vero, y todas y todos los que están, porque ha sido muy rico el encuentro. Muchas gracias a ustedes. Lo mío, muy breve. Gracias. Aplausos para todos. Aprovecho de decirles que este jueves se cumple un mes de ese hecho tan trágico en Neuquén. Convocamos a todos los compañeros y compañeras que se adhieran a las actividades de cada seccional y que no solamente adhieran, sino también convoquen a sus compañeros y compañeras, porque esto nunca más nos puede suceder en ninguna escuela neuquina, ni en la República Argentina, ni en el mundo. La escuela es un lugar de encuentro y que tiene que ser un lugar de encuentro amoroso donde la vida sea respetada. Por eso este jueves es muy importante que estemos todos manifestándonos. Así que bueno, agradecerles también y adherir todo lo que dijo los compañeros. Gracias Rita, gracias Miguel, por supuesto José Luis, de los compañeros que compartieron. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, compa. Un abrazo. Chao, compañero, gracias por la invitación y fuerza en la lucha, compa de ATEM. Gracias, compañero. Ahí. Gracias, Agustín. Acá estaremos también. Sí, para que sigan en diálogo, José Luis. Hasta la próxima. Historia. Abrazo para todas y todos. Gracias, José Luis, gracias. Chao, profe, chao, colega, compañera, compañero. Hasta la próxima.